cáncer del cáncer es el título del libro del doctor Alfonso Dueñas, quien forma parte del staff del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy, la revista Líderes Médicos tiene la fortuna de entrevistar al autor de esta gran obra, pero nos gustaría que él nos hable un poco más. Doctor, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, doctor. Doctor, ¿nos puede decir, por favor, para empezar esta entrevista, cuál fue la idea o de dónde surgió la idea para escribir este libro? ¿Cuál fue la decisión que lo llevó a hacer este libro precisamente? Bueno, en realidad no hubo un antes y después, sino que en los últimos años he visto cómo la oncología, la práctica de la oncología y la investigación está cambiando. Claro. Y como también doy un curso de posgrado a alumnos que estudian de alguna manera la oncología y estoy en contacto con estudiantes, residentes, especialistas, pues me surgió la idea de comunicar este pensamiento que tengo desde hace ya años, Claro. en donde lamentablemente la oncología se ha mercantilizado, ¿sí? Ok. Entonces, cada vez vemos que los grandes avances, los grandes resultados de la investigación, los grandes medicamentos que nos habla la prensa internacional, Claro. en realidad no lo son tanto. Entonces, desde mi perspectiva, hay una hegemonía de una información que no necesariamente refleja lo que está ocurriendo. Por eso creo que mi libro contribuye a, en cierta manera, a tratar de contrarrestar esta hegemonía de la información de las grandes corporaciones. Ok, doctor. Bueno, entonces quiere decir que fue basado pues en la investigación. Sí, así es. Evidentemente hay que investigar, hay que documentar todo esto, pero es casi como una narrativa. Simplemente organicé el índice de los temas que hay que tocar desde mi perspectiva para tratar de explicar mi idea principal. Claro. Y así, en este libro, pues se empieza dando un panorama de la globalización, el neoliberalismo. Entiendo que la palabra neoliberalismo se puede prestar a mucha controversia. Hay personas a favor, en contra de usar el término. Claro. Inclusive hay mucho ruido en los medios de que la ciencia o la medicina no puede ser neoliberal, que no se llama neoliberal. Sin embargo, sí hay manifestaciones a favor de que realmente el neoliberalismo como una economía de mercado, como una filosofía, realmente sí ha impactado la ciencia, la medicina, la cultura y prácticamente cualquier área en la vida de la sociedad. Y por eso empiezo desde la perspectiva de un no especialista en ciencias sociales, economía, que es lo que yo como médico, como oncólogo entiendo como la globalización, el neoliberalismo y los efectos que ha tenido sobre los sistemas de salud en el mundo, sobre la medicina, sobre la sociedad y por supuesto sobre la oncología. Ok, doctor. Sí, muchas gracias. Doctor, también algo que nos causó mucha intriga es por qué el nombre, el cáncer del cáncer. Suena a muchas cosas, la verdad yo me puedo imaginar que habla de diferentes temas, pero bueno, por lo poco que sabemos del libro o mucho, tiene una idea muy concreta. ¿Nos puede decir por qué eligió ese nombre, por favor? Sí, por supuesto. Sabemos todos que el cangrejo es la representación del cáncer. Claro.
Y el llamarle el cáncer del cáncer, pues está ejemplificada por este escorpión, este alacrán, con el aguijón listo para picar, al cangrejo que es el cáncer. Entonces, lo que trato de decir es que si bien efectivamente el cáncer es una enfermedad grave, triste, lamentable, pero sí hay avances y podemos controlar y curar en muchos casos la enfermedad, ¿sí? Pero para hacerlo necesitamos estar libre de la influencia mercantil o del lucro, tomar las acciones de la manera más inteligente posible, basándonos en principios técnicos, científicos y por supuesto en el humanismo. Por eso lo que debemos de hacer pues es desaparecer ambos animales, pero primero hay que desaparecer el de arriba para poder desaparecer el que está abajo. Ok, doctor. Así mismo me gustaría preguntarle, ¿cuál fue el procedimiento para escribir este libro? ¿Cuánto tiempo le llevó? Siendo una persona usted tan ocupada, me imagino que tuvo que hacerse pues de varios espacios en su vida personal para poder pues escribir el libro. No sé, días festivos, días de descanso. ¿Cuál fue el procedimiento? Gracias. Bueno, en realidad no estoy muy ocupado. Qué modesto. Pero yo creo que en marzo del año pasado empecé seriamente a pensar en sentarme a escribirlo. Yo tenía años viendo la necesidad de que hubiera una información, digamos, junta para mostrar algunas ideas, algunos pensamientos que no son exclusivos míos. Es decir, hay una población de oncólogos, de científicos que estamos tratando de cambiar la situación. Pero en fin, a partir de marzo me empecé a sentar, escribir la información. En realidad casi todo lo tenía ya en la mente, casi primero escribía y luego iba a la bibliografía para documentarlo, los detalles. Pero sí, creo que lo más importante fue hacer el índice y desarrollar cada una de las ideas. Entonces el libro básicamente empieza con este panorama de la globalización, el neoliberalismo, los sistemas de salud en todo el mundo, cómo son diferentes. Y luego trato de hacer de proporcionar una visión de cómo este sistema económico, político ha tenido influencia en la medicina, en los sistemas de salud, y luego ya un panorama general del cáncer en el mundo, en México, y luego entro con más detalle a lo que es el control del cáncer, cómo todos los países deben de tener un plan integral de control del cáncer, y solamente el 18% de los países de la OMS tienen este programa. Y doy una perspectiva enseguida de lo que sabemos de la prevención, lo que sabemos del diagnóstico temprano, lo que sabemos del tratamiento, y luego ya cada parte, la prevención, cómo la política neoliberal, cómo el mercantilismo afecta las acciones de prevención, cómo afecta a la detección temprana y cómo afecta al tratamiento. Y entonces ya hay una conclusión y más que recomendaciones, unas reflexiones. Perfecto. Bueno, ¿nos puede hablar acerca de las problemáticas que pudo haber tenido al escribir el libro? No sé, ¿tuvo alguna problemática o todo fue fluyendo, como dice, de la mente al papel? No, en realidad todo fue, digamos, en orden, ordenado. Lo único es que tuvimos ciertas dificultades en la obtención del ICBN por parte de la autoridad. Creo que nos tocó un momento post pandemia que había cierto desorden, pero fuera de eso todo ha sido muy bien. Muchas gracias. Muy bien.
Felicidades, doctor, qué bueno. Doctor, asimismo también me gustaría preguntarle, ¿a quién va dirigido este libro? Precisamente a oncólogos, médicos generales, estudiantes o a la población en general. Creo que una de las virtudes del libro es que está escrito en una forma ciertamente con tecnicismos, pero en general bastante asequible a la población. Entonces creo que puede ser útil para especialistas, para médicos generales, para cualquier estudiante de medicina o de enfermería o áreas afines, e inclusive para la población general. Y por supuesto, está dirigido con mucho cariño para las autoridades de salud. Ok. ¿Por qué? Porque allí se diseca muy bien cuáles son los problemas que afectan a los sistemas de salud, por lo menos en relación al cáncer. Ok, doctor. Bueno, pues ya escuchamos, todos lo podemos leer o lo pueden leer si nos ponemos a investigar un poquito por los tecnicismos. Doctor, también, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del público? ¿Cuál considera usted que ha sido la respuesta del público? ¿Ha sido positiva o...? Bueno, tengo poca retroalimentación, pero de la poca que tengo, la aceptación es buena. Evidentemente siempre hay personas que pensamos diferente, Claro. pero creo que en general es positiva, ¿sí? Ajá. Lo único que ha fallado son los canales de la venta, de distribución. Ok. Esperemos que se arregle pronto, porque es obvio, esto no es una publicación que tiene un fin comercial, es una Ok. publicación que tiene un fin de divulgación, De conocimiento. de enseñanza, de tratar de que el mensaje penetre a la población, a Claro, las autoridades, a los médicos, porque sí realmente creo que se necesita más concientización de todo Claro. lo que hacemos Ujú. como médicos, como autoridades, como pacientes y como sociedad en general. Claro que sí, doctor. Bueno, ya, qué bueno que ha sido la mayor parte positiva. Asimismo también, ya que mencionó la distribución, si queremos adquirir su libro, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿En dónde lo podríamos pues comprar? Bueno, igual me estoy contradiciendo, pero hasta el momento no lo han podido colocar en librerías importantes. Se vende en Mercado Libre, pero creo que la plataforma no es muy sólida. Ok. Y en la librería del INCAN, ¿sí? Perfecto. Entonces, por el momento estas son los lugares en donde se puede distribuir, pero esperemos que esto mejore. Claro que sí, va a ver que así será. Y bueno, ya sabemos toda la audiencia de líderes médicos. Si queremos adquirir el libro El cáncer del cáncer, lo podemos encontrar en la librería del INCAN o por Mercado Libre, como lo acaba de mencionar el doctor. Doctor, también nos puede decir, ¿de cuánto fue su tiraje? 2,000 ejemplares. 2,000 ejemplares. Así es. Ok, ¿piensa sacar más Bueno, ejemplares? En principio, si podemos deshacernos de estos ejemplares, la idea es publicarlo, pero en electrónico. Ok, ¿sí? en PDF. Con un PDF quiere. para proteger la obra y que Claro. tenga mucho mayor distribución. Esto tiene... El problema del que se habla en el libro ocurre en todo el mundo, Sí, pero sí. particularmente por estar en español, pues puede ser un libro de mucha importancia, de mucha difusión en Latinoamérica e inclusive en la parte que habla español en Estados Unidos. Ok, doctor. Y la idea es traducirlo al inglés para que haya una edición internacional también, por supuesto, porque hay pocos autores que, sobre todo de Estados Unidos, algunos de Europa, que están preocupados por este problema de la mercantilización de la medicina, de la magnificación de los resultados en la oncología, pero tienen cierto problema, porque no creo que no lo vean, cierto problema en criticar directamente
el sistema económico político que es responsable de esta situación en la oncología y en la medicina. Ok, bueno, estas dos ideas que nos acaba de mencionar que tienen de sacar el libro en PDF y asimismo pues traducirlo a otros idiomas, ¿como para cuándo cree que se ejecute? Yo espero que a finales de este año, a más tardar. Ok, esperemos que así sea. Bueno, doctor, cambiando un poquito de tema. Sí. Pues como mencionábamos hace un momento detrás de cámaras, usted tiene muchos años trabajando aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, tiene mucha experiencia en diferentes lugares que ha ejercido, estuvimos viendo un poco de su biografía, pero bueno, sabemos que también el instituto va a cambiar de dirección en los próximos meses. Bueno, ¿nos puede decir a lo largo de estos años en que el doctor Abelardo Meneses ha sido el director general del INCAN, qué tal le ha parecido su trabajo, la evolución en estos años, qué tal le ha parecido? Bueno, primero muchas gracias por sus palabras amables. Gracias. Sí, el instituto desde 1946 ya casi vamos a llegar al director número 10. Sí. Y creo que si lo comparamos en 1946, lo que era un dispensario a lo que tenemos ahora como INCAN, es claro que todos los directores pues han tenido, le han dado un impulso a nuestra institución. Claro, cada quien tiene su manera de trabajar, su personalidad, pero también es muy importante el momento histórico político que se vive en cada periodo. Claro que sí. ¿Sí? No podemos comparar lo que pasaba en los 50 a lo que pasa ahora. Sí. Entonces, los avances de cada institución, como el Instituto Nacional de Cancerología, también depende del apoyo que en ese momento reciba de la Secretaría de Salud. Entonces, pues yo creo que más que juzgar la administración de un director en particular, yo creo que es positiva. El instituto claramente está mejorando y ciertamente también es importante hacer un análisis, un diagnóstico situacional, olvidar un poquito la autocomplacencia, ver lo que está pasando. Entonces, desde mi perspectiva, lo que yo creo es que ahora mismo hay un clima organizacional en la institución que podría ser mejor, y si el clima institucional mejora, indudablemente los resultados en cuanto a la atención médica, a la docencia, a las publicaciones, a las contribuciones científicas van a aumentar de manera dramática. Por otra parte, estamos en este periodo de la transición de un sistema de salud pública fragmentado a un sistema universal y gratuito. Básicamente dos, IMSS, Bienestar. Entonces, hay todavía, no en nuestra institución, sino en todas las instituciones, cierta resistencia o cierto acomodo a trabajar en este nuevo modelo de gratuidad. Entonces, esto aunado a ciertas dificultades, ciertamente, a veces desabasto, a veces algunas otras deficiencias. Inclusive hace unos días el presidente mencionó específicamente que hay resistencias en la Secretaría de Salud y en Hacienda para dotar de recursos a este programa. Le voy a poner un ejemplo. Antes de 1914, antes de la Torre Nueva de Hospitalización, teníamos 133 camas sensables. Con la Torre Nueva, íbamos a tener por lo menos 188. Tenemos capacidad para tener 204 camas sensables, pero simplemente no hemos podido lograr los recursos humanos, los recursos materiales para echarlo a andar. Entonces, para el país, para la Secretaría de Salud, esto es algo que se debe superar de ya. Tenemos que tener optimización de los recursos humanos, por supuesto, materiales, para que nuestra institución siga avanzando como debe de ser, como la institución o una de las instituciones más importantes
para el control del cáncer. Hoy por hoy, insisto, tenemos ciertas deficiencias que hay que reconocer, porque no podemos avanzar si no reconocemos. Tenemos retrasos importantes en la aplicación de quimioterapia, retrasos en la aplicación de radioterapia, retrasos en las cirugías. Entonces, sí tenemos que trabajar todos juntos para resolver este problema, y el aspecto de la calidad de la atención, de que un paciente que venga al Instituto Nacional de Cancerología se sienta bien tratados, vea sonrisas, vea palmadas, vea expresiones de ánimo. Eso es muy importante, y para que esto suceda, que no haya colas, que no haya este panorama de un hospital público que estamos acostumbrados. En principio no debería haber diferencias entre un hospital público y privado en cómo se trata al paciente, si hay colas o no hay colas. Y creo que todo esto se puede lograr porque ahora tenemos procesos, tenemos sistemas electrónicos que podemos optimizar para que realmente el instituto sea un referente no solamente nacional, sino mundial. Claro. Sobre todo, lo que más me importa, en la calidez de la atención, la excelencia en la atención médica. Y si tenemos esto, pues tenemos todo lo demás. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Pues no cabe duda que también ha habido grandes avances durante los últimos años, pero siempre se puede mejorar. Claro. Bueno, ya para concluir esta entrevista, para finalizarla, doctor, cuéntenos, para el doctor Alfonso Dueñas, ¿qué proyectos siguen? Hablando literariamente, ¿tiene algún proyecto en puerta? No realmente en lo que concierne al libro. Lo que quiero es, lo que queremos es que se difunda más en México, Latinoamérica, publicarlo en inglés, y sí, probablemente, porque la ciencia se mueve rápido, lo mismo todo el sistema económico. Estamos en una etapa, pues ya sabemos, de desglobalización, de regionalización, con conflictos, etcétera. Entonces tenemos que estar muy al pendiente hacia dónde vamos con todo el aspecto de la atención médica, del cáncer. Y también no se nos debe olvidar que México necesita una soberanía, así como se está trabajando en la soberanía energética, alimentaria. Necesitamos una soberanía farmacéutica, en donde tengamos inversión pública y privada, se reactive la industria farmacoquímica, haya inversión farmacéutica, insisto, biotecnológica, que se refuerce la autoridad regulatoria, COFEPRIS, que no solamente sea una puerta de entrada de los productos de Estados Unidos y Europa, sino que contribuya a que nuestro país se posicione. Simplemente que tengamos genéricos, muchos genéricos. Hay monopolios enormes en el mundo que nos impiden. Tenemos que ponernos, yo diría, perdón por la expresión, las pilas, porque vamos, como país, vamos a ser primer mundo dentro de poco. Tenemos que empezar a pensar como ciudadanos de primer mundo. Ok, doctor. Pues les deseamos todo el éxito. Si gusta poner su libro para que todos puedan... Bueno, lo hemos tenido aquí toda la entrevista, pero la verdad, pues es un libro muy interesante. Creo que deberíamos de leerlo todos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle por la entrevista, por su tiempo. Y bueno, audiencia de la revista Líderes Médicos, recuerden que todas nuestras entrevistas las subimos en nuestro canal de YouTube, que es TV Líderes Médicos, y también lo subimos a nuestro Facebook, el cual también nos encuentran como Líderes Médicos. También vamos a subir esta entrevista a Spotify, nuestra nueva plataforma, donde nos pueden encontrar como Líderes Médicos. Y recuerden, por último, que pueden descargar todas las revistas de El INCAN, que son 15 ediciones hasta el momento, en nuestra página, que es www.lideresmedicos.org. Gracias.